Puerto Rico es un país herido. Las heridas de esta isla se saben, se ven, se notan, se viven siempre, pero parece que son más notables cada vez que uno o una gobernante de turno decide dirigirse al país, con sus tan conocidos y requeridos mensajes de estado o de situación. Tanto las expectativas del pueblo como las reacciones son diversas. Por un lado, sus compañeros y compañeras de partido, no todos, pero la mayoría, esperan estar presentes para respaldar, aplaudir, hablar con la prensa de todo lo bueno de su partido de turno está haciendo mientras nos gobierna. Por el otro lado, sus oponentes hablan de lo que pudo haber sido y no fue, y de lo que debe ser diferente, a lo que yo me pregunto siempre, ¿y por qué no lo han hecho diferente? Y entonces estamos tú y yo, el pueblo de Puerto Rico, a la espera de mejores respuestas, a la expectativa de que algo bueno pase, de que las cosas mejoren y cambien, con esperanza o tal vez con ninguna, pero siempre con rabia, con coraje, con indignación y mucho dolor a causa de las heridas. Un pueblo herido puede ser un pueblo afectado por distintos tipos de crisis. En términos muy generales, es un pueblo preocupado, con incertidumbre y lleno de necesidades de diversas índoles. Un pueblo herido es un pueblo sufrido por un daño, por pérdidas, por cambios significativos, por resentimiento, por desconfianza, entre otros. Un pueblo herido tiene la capacidad de recuperarse. Hemos escuchado muchas veces, aunque nos caiga pesado a algunas personas, la palabra resiliencia. Y sí, el pueblo tiene la capacidad no solamente de recuperarse, sino también de curarse de sus heridas. Porque tener heridas es estar enfermos y necesitamos ser un pueblo saludable. Para ello sería bueno respaldarnos los unos a los otros, tener unidad, sentirnos seguros, confiados y por qué no añadirle, trabajar de manera muy intencional y fuerte para lograr la transformación que este país necesita con el fin de alcanzar la salud y la libertad que requiere este pueblo. Bien sabemos, hermanos y hermanas, que esto no ocurre solamente en Puerto Rico y que la historia ha demostrado que desde tiempos memorables los pueblos heridos, los pueblos con necesidad de sanidad y con la capacidad de recuperarse han existido. La Biblia hoy nos provee un gran ejemplo del cual podemos aprender y emular de cómo enfrentar nuestras propias heridas como pueblo, como personas, como familia, como sociedad, como iglesia, como país, con el fin de sanarlas. No de pasarle la mano para dejar las heridas ahí o quedarnos con ellas toda la vida o hasta verlas en algún momento bonitas, sino para erradicar el mal que causa las heridas y sanarlas para tener salud. Particularmente si esto lo hacemos y lo vemos desde el elemento de la fe, quizás le estamos añadiendo una medicina adicional que mucha falta que le hace al mundo entero. Permítame, por favor, y quiero que lo hagan conmigo, ubicarnos en el tiempo del libro de los Hechos de los Apóstoles, según hemos hecho los últimos domingos. Cuando tiempo después de la Pascua, de la Resurrección y de la Ascensión de Jesucristo, un día como hoy, el Señor Trino y Uno seguía dando forma a su iglesia y manifestándose en medio del pueblo existente a través de su iglesia. El Señor sin duda seguía trabajando, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para establecer su obra en medio precisamente de un pueblo herido. Ejemplo de esto lo tenemos hoy por medio de Pablo y de Silas. Voy a decir algo que parece un chiste, pero no lo es. Pablo y Silas no eran esposos. Se trata de dos compañeros de misiones, dos siervos de Dios trabajando para el reino en unidad, en equipo como iglesia de Dios. Dicen que alguna vez predicadores o predicadoras se han confundido al hablar de Pablo y de su esposa Silas. Pero eso no pasa en Aguada. Ustedes hallan. El libro de los Hechos nos ubica hoy con Pablo nuevamente al centro de la atención como la pasada semana y añadiendo a su compañero de misiones Silas, luego de su viaje misionero donde habían compartido el evangelio con Lidia, la vendedora de púrpura. Dice Hechos, según acabamos de leer, que camino al lugar de la reunión para orar, una joven esclava era usada o explotada por sus amos porque tenía el poder de adivinar lo que en griego se conoce como pitonisa y nosotros también hemos usado esa palabra.
Dice el relato sagrado que ella gritaba fuerte, que ellos eran siervos del Dios Altísimo y que esto ocurrió durante varios días. Pablo, que no creo que haya sido muy fácil de carácter, encima de lo que era, ya estaba molesto con esta situación, cansado, fastidiado, como decimos los boricuas, estaba harto. Harto de lo mismo y de que esta muchacha lo siguiera constantemente gritando. Y la verdad es que si usted se pone en esta escena, la verdad que debía ser bastante molesto, me imagino yo, a menos que usted tenga la paciencia de Job. Y yo creo que ni aún gente como Willy López, que es Job parte 2, puede tolerar tanto. De hecho, Willy no tolera los ruidos ni toda esa algarabía, nada de eso, pero eso es tema para otro día. Pablo, fastidiado y cansado, reprendió el espíritu de adivinación y liberó a la joven. A todas luces, esta acción de Pablo el apóstol es buena para ellos, para el entorno y para la joven, pero no era buena para los dueños y amos, ya que dice la historia que ella era fuente de sus ingresos y ganancias, de ahí ellos tenían un negocio. Precisamente porque era su sierva y su esclava y a través del don que tenía naturalmente de adivinar, ellos sacaban ganancias. Y ahí, hermanos y hermanas, es cuando la rabia y la indignación malavida se unen con la maldad y la ambición, causando tantas y tantas heridas. Heridas que se producen cuando el negocio, el dinero, el lucro es más importante que la gente. No solamente en esta joven esclava, sino también pudiera ser en la isla de Puerto Rico. Heridas que se producen cuando la ambición puede más que el bienestar de alguien, ya sea en esta joven esclava del relato de Hechos o también en la isla de Puerto Rico. Las heridas también se producen cuando los poderes son desiguales, como ocurre con la joven del relato bíblico o como ocurre en esta isla del Cordero. Las heridas también ocurren cuando la esclavitud es más importante que la libertad para algunas personas, como ocurría con la pitonisa de Hechos 16 o como ocurre en la isla de Puerto Rico. Las heridas se producen cuando hay ganancias malavidas y dinero sucio, ya sea como pasó con la joven o también como ocurre en Puerto Rico. Las heridas se producen cuando hay mentiras, cuando no hay paridad, equidad ni justicia, como en la joven de Hechos 16, como pasó en medio de Pablo y Silas, y cuando el poder les manipulaba o les trataba, como ocurría con ella, como ocurría en el entorno y como ocurre en la isla de Puerto Rico. Ante tantas heridas, ¿qué se necesita? Sanidad. La sanidad puede llegar de diversas formas. Y Dios usó a Pablo para darle sanidad a esta joven de las heridas que tenía a causa de su explotación. Fue en el nombre de Jesús que Pablo expulsó aquel espíritu. No fue en su propio nombre, ni siquiera en el nombre de su coraje. Al contrario, el coraje fue muy bien usado, como Jesús usó su coraje aquel día para virar las mesas. Por eso cuando usted me vea molesta, en el nombre de Jesús. Esposas, aprendan que yo no les voy a durar toda la vida. Realmente Pablo usó la indignación, la misma indignación que debemos tener en este país por las cosas que no deben ocurrir, pero ocurren. Tenemos convicción de fe y la tenemos que usar. Y cuando tú y yo estamos convencidos de quiénes somos en Cristo Jesús, podemos decir las cosas en el nombre de Jesús y que nadie nos dé un tapaboca. Cuando tenemos la certeza de que Dios es el que nos manda a hacer y a decir en su nombre, lo podemos hacer, y los demonios y los que atan tienen que huir porque lo hacemos en el nombre de Jesús, sobre el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, como decíamos al principio de este culto. Gloria por siempre al Cordero de Dios. Yo quisiera saber cuántos realmente le dieron gloria y alabanza reconociendo que Jesucristo es el único Señor, que aquella joven esclava no tenía aquellos señores, que Jesucristo era su Señor. Aleluya. Pero hemos dejado la iglesia de hoy, este país, que la indignación se acomode en medio nuestro y que el coraje lo empezamos a demonizar, hablando de falsas paz y tranquilidades que tenemos que tener con contemplación y espera que algo o que alguien haga algo. Conmigo que no cuenten. Yo soy de la escuelita de Pablo en esto. ¿No les parece que es tiempo de luchar, de enfrentar y de confrontar cualquier poder del mal? ¿Cuándo vamos a buscar y encontrar la libertad que nos hace falta, la que daña, enferma, oprime y hiere? Esto aplica no solo a la iglesia, a tu casa, a tu familia. O tú te sientas a esperar que el problema pase cuando te llega a la casa. No hay duda que a veces hay que esperar.
que uno no puede ser muy ligero y muy rápido. Hay cosas y hay cosas. Pero hermanos, cuando se trata de luchar, nosotros tenemos que estar en el frente de batalla, pero no lo hagas en tu nombre. Hazlo en el nombre de Jesús. Y si lo haces con el coraje, que sea por la indignación, porque los demonios hasta creen y tiemblan, dice la Biblia. Pero ¿quién no le va a temer a un hijo o una hija de Dios? Las heridas se enfrentan, se reconocen, se trabajan, no se curan solas. Y precisamente esto fue lo que hizo el apóstol Pablo. Usó su fuerza, su coraje, su valor, su valentía, pero sobre todo su fe en el Señor Jesucristo, para que en el nombre de Dios pudiera liberar a aquella joven y liberarse ellos también y su entorno. No solamente porque molestaran sus gritos, sino porque no estaba correcto para nadie lo que ella estaba haciendo, ni siquiera para ella misma. Pablo, en el nombre de Jesús, sanó a aquella joven de la herida, de la esclavitud, de la explotación, de la humillación, de haber sido separada de su familia, de su entorno, de su núcleo, donde debía estar feliz, no dándole dinero y negocio a sus dueños opresores. La iglesia en todos los siglos, incluyendo este, está llamada y convocada y enviada por el Señor mismo en su nombre a usar ese coraje y esa indignación para liberar, transformar y sanar en el nombre de Jesucristo. Pero alguien siempre insiste en que eso no es de Dios, que la iglesia no se mete en la política, que te alejes de ello, es que orar en paz y tranquilidad y esperar en Dios. Ese no es el ejemplo que nos está dando las Escrituras, sino que lo hagamos todo en el nombre de Dios y por su Espíritu. El coraje y la molestia de Pablo, lejos de ser un estorbo, era una libertad y sanidad de la joven herida por sus circunstancias, que herían a otros también, porque muchas veces el herido hiere a otros también. Piensa por un momento en tu país. Piensa por un momento en tu casa y en tu hogar. Piensa por un momento en tus propias heridas. ¿Acaso no has necesitado y Dios no te ha dado entereza, valor, valentía y coraje como lo hizo con Pablo? Quizás tú puedes decir hoy, no, yo no lo tengo, yo no puedo ser así, no lo puedo hacer. Pues vamos a pedirlo en el nombre de Jesucristo. Vamos a empezar a hacer las cosas en el nombre del Señor. Es que sé que tengo que ir a aquel lugar y no encuentro cómo, en el nombre del Señor. Es que sé que tengo que ir a hablar en el nombre del Señor. Es que tengo que arreglar mi cuenta bancaria en el nombre del Señor. Es que tengo que arreglar la relación con mi esposa, con mis hijos, con la iglesia, contigo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Es ese nombre que sana las heridas. Es Jesucristo el que nos libera, nos transforma, nos cambia, nos da bienestar y nueva vida. Aleluya. Porque para eso es la libertad y la sanidad de las heridas. Alguna gente puede decir, no, yo no puedo hacer eso, pastora, porque yo también estoy herido o estoy herida. Aquí todos podemos tener una herida en la vida. Claro que sí. Quizás hoy es un buen día de escudriñar nuestras heridas, de hacer hasta un inventario de nuestras heridas. ¿Y por qué no? Si hay gente que se cree que todo para los demás está muy bien, pero a puerta cerrada está lleno de heridas. Heridas que no han sanado todavía y que si no se curan, sabes que corres el riesgo de morir. De morir emocionalmente, de morir espiritualmente, de matar tu entorno o alguna relación. El teólogo Henry Nouwen, en su libro El sanador herido, escribió algo que a mí me parece tan contundente que lo voy a compartir con ustedes. Nada puede escribirse sobre el ministerio sin una profunda comprensión de las formas en las que el ministro puede convertir sus propias heridas en fuente de curación. Si aplicamos esto a la iglesia, si aplicamos esto en vez de ministro iglesia, usamos la palabra hijos e hijas de Dios, ¿será posible que Dios use tus propias heridas para sanar a otros? Para ver estas posibilidades, sigamos en Hechos, no nos salgamos del relato escritural. Allí vimos cómo Pablo y Silas fueron acusados de alborotar la ciudad, no seguir las leyes del Imperio Romano a causa de haber liberado a aquella joven. Había, dicen los autores sagrados, los biblistas y los exégetas, otro tipo de sanciones que ellos pudieron haber usado y otras formas menos violentas de resolver el asunto. Hay gente que en esta vida no le gusta la vía más fácil, le gusta la venganza, la maldad. Y dice las Escrituras que Pablo y Silas fueron fuertemente azotados y hasta encarcelados. Esa persecución que a mí me parece verdadera, de esos cristianos, no como los de hoy, de este siglo XXI, que muchas iglesias dicen, es que la iglesia del siglo XXI es perseguida.
para justificar libertades y leyes en nombre de Dios que se dan solo entre ellos, pero no para los demás. Cuando hoy mucha gente dice que la iglesia es perseguida es porque quieren permiso para discriminar y excluir en nombre de Dios usando las leyes. ¡Qué bajeza! Cuando la realidad es que el cristianismo verdadero, el evangelio y el reino de Dios son buenas noticias para ti y para quien te cae mal, para ti y para el que tú crees que no debe ser parte del reino, para ti y los que tú excluyes, porque Jesucristo no excluye a nadie. Y de eso yo puedo dar fe. ¿Cuántos dan fe conmigo? El evangelio es buena noticia, el evangelio es libertad, el evangelio es sanidad, el evangelio es fortaleza. El evangelio es fidelidad, el evangelio es no quitarse, el evangelio es incluir y no excluir, el evangelio es seguir a Jesucristo. Aun cuando eso implica un grande precio que pagar que no todo el mundo está dispuesto ni disponible. Pero alguien por ti pagó un gran precio por el bien tuyo y a ti se te olvida que hay que pagar precios por el bien de otros también. ¿Y cuánto precio hay que pagar por sanar heridas? Piensa otra vez en tu hogar. Piensa cuán precio tan alto alguien pagó por tu libertad y por tu sanidad. Y si mencionamos a Jesucristo, nadie en esta vida quiere ser herido, de eso no hay duda. Siempre quisiéramos salir ilesos y ganadores si fuera posible. Pero ¿quién logra salir ileso y ganador si nos logramos poner en el lugar de otros, en el zapato de otros, en el amor de otros, según Jesús nos manda? Jesús tampoco salió ileso cuando tomó el lugar tuyo y mío para que tú y yo seamos libres y sanos en su nombre. Él lo sabía también que en su despedida antes de morir y de ir a la cruz, oró por los discípulos que tenía a su alrededor y por los venideros que te incluye a ti y me incluye a mí. Oró por la iglesia de todos los tiempos según vimos durante el orden de culto y según se registra en Juan capítulo 17. A través de esa oración hermosa, profunda, Jesús está suplicando que tú y yo seamos firmes, fieles, permanentes. Se identifica con los heridos y las heridas de este mundo, con los aquellos de capaz de herirse para ayudar a otros, que se hirieron por ayudar a otros. Y Jesús, que iba a tener tus propias heridas, fue capaz de orar, para que tú y yo aprendamos a orar profundamente como hizo Jesús con tal de buscar la sanidad de nuestras heridas. Por favor, piensa otra vez en tus propias heridas. Y mientras lo haces, escucha a Jesús orando así: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te he conocido. Y estos han reconocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y aún lo daré a conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos. Y yo esté en ellos también. Jesús oró por el amor de Dios y no hay nada, ni mejor medicina que pueda curar cualquier herida que no sea el amor. ¿Tú recuerdas el día que te rechazaron? Claro que te hirieron, pero alguien te amó. Y si alguien no lo hizo, Jesús te amó. Sanó tus heridas. ¿Tú recuerdas el día que dañaron tu pasado? Y ese recuerdo te quedó herido. ¿Acaso Jesús no estuvo ahí para amarte y sanar tus heridas? ¿Tú recuerdas el día que te botaron del trabajo, que mucho te hirieron y otra puerta el Señor abrió? Y ese amor de Dios se extendió a través de la nueva oportunidad de empleo. ¿Tú recuerdas el día que te colgaste en un examen, que mucho lloraste? Que mucho te heriste. Hasta en la licencia nos hemos colgado. Y yo estoy segura que alguien te consoló y te dijo: chico, chica, tienes la oportunidad de cogerlo otra vez, lo vas a pasar. Y así fue. El amor te salvó y curó tus heridas. Pero ¿cómo lograr vivir a profundidad y a plenitud de ese amor si no estamos unidos como Jesús? Con el Padre y el Espíritu eran uno, y le pedía al Señor que le permita a la iglesia ser uno igual. Mientras Puerto Rico esté tan polarizado, lo que estamos viendo va a seguir sucediendo. Y los socavones que vemos en las noticias en alguna parte del país son como el reflejo de un país que parece que se nos hunde. La iglesia tiene tantos ejemplos que emular y hacer para seguir sin claudicar y ayudar a sanar. Y sanarse de sus propias heridas para ayudar a otros. Pablo y Silas hoy son nuestro ejemplo, y no solo ellos, sino Jesucristo. Y lo demostraron en la cárcel, cuando estando allí presos, fuertemente azotados, por lo tanto, muy heridos en su ser. En el calabozo más profundo leímos en Hechos, y con los pies amarrados,
Allí decidieron ponerse a cantar. ¿Quién puede cantar así? Ahí se aplica, aunque cante feo, lo hago para Dios, Él me va a oír. Pero eso aplica más que en la cárcel, no en los cultos, ¿verdad, Jorge? Aquel cántico sanador y liberador. Aquel cántico de adoración dando testimonio de quién es Dios, de quién es Jesús, de quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquel cántico que sale del alma de aún heridos como a nosotros, que nos han salido cánticos de libertad, de adoración, de sanidad, de necesidad del Señor. ¿Qué sería de mí sin ti? Sería como un pájaro herido que se muere en el cielo. Y ahí desde la profundidad y la sinceridad de nuestro ser ocurren cosas extraordinarias. Suceden cosas maravillosas, tan maravillosas como que se mueve la tierra, se mueve nuestro cimiento, se mueve nuestra mente, nuestras ideas, nuestro corazón cambia y nuestra vida se levanta. Se abren las cárceles y la gente permanece. ¿Cuántas veces la vida se nos ha movido el piso causando una herida en nuestra vida y el Señor hace que se estremezca la tierra? Porque todo en la vida pasará menos el amor y la palabra del Señor. ¿Acaso no hemos aprendido y hemos cantado? Yo le voy a decir a aquella montaña que se mueva y se va a mover. Allí en aquel lugar ocurrió un milagro. ¡Qué maravilla! Como todos los días, aun cuando podamos estar heridos, cosas extraordinarias pueden ocurrir en nuestras vidas en el nombre del Señor. Las heridas de Pablo y Silas sirvieron para salvación, libertad y sanidad. Dice el texto sagrado que el carcelero de Filipos, que lo había encerrado en aquel calabozo profundo y le había atado los pies, se quería hacer daño cuando creía que todos se habían ido a la huida porque iba a perder su trabajo. Pero llegó la luz, porque el Señor siempre es la luz. Y en medio de la luz vio que todos estaban allí y le dijeron: no hagas daño, estamos todos aquí. Esto me hace recordar que este culto comenzó, el llamado a la adoración, con el Salmo 97 que dice: ustedes los que aman al Señor aborrezcan la maldad, porque el Señor protege la vida de sus fieles y los libra del poder de los impíos. La luz se difunde sobre los justos y alegra a los rectos de corazón. Ustedes los justos, alégrense, que el Señor hará lo que tenga que hacer. El Señor hizo lo que había que hacer, le dio sanidad en medio de aquella luz, hizo justicia, le dio libertad, dio salvación y quitó las heridas. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Fue la pregunta del carcelero. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y esa pregunta es la de nosotros hoy. Señor, ¿qué tengo que hacer para que sanes mis heridas? ¿Qué tengo que hacer para que me libertes de esta carga? ¿Qué tengo que hacer para que me libres de este pecado? ¿Qué tengo que hacer para que saques de mi vida aquello que me estorba y que no me permite relacionarme contigo, conmigo misma o con los demás adecuadamente? Cuando tú viniste, Jesucristo, a darme libertad, salvación y sanidad. Así nos quiere el Señor. Libres, sanos, fuertes. No heridos por la vida, como si Jesucristo no hubiese dado la vida por ti. Pablo y Silas le dijeron una confesión de fe que ha trascendido los siglos y los tiempos hasta llegar a nosotros hoy. Cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y se salvará tú y tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y se salvará tú y tu familia. Aleluya. Y les hablaron, dice el verso 32, de la palabra del Señor a él y a toda su familia. Y su familia escuchó y su familia respondió y se salvaron. Me pregunto, ¿cuándo llegó su familia a la cárcel? ¿O ellos se movieron a la casa? ¿Y qué hicieron con las heridas? ¿Acaso el carcelero no se había tirado a sus pies? Tenía que estar lleno de sangre. ¿Cómo los cargaron? No me toques, que me duele. Déjame tranquila, que tengo un pesar en mi alma. No me mires, no puedo ir al culto. Las acciones que transforman, los testimonios que cambian, los milagros que ocurren,
las liberaciones reales. Es lo mismo que el Señor quiere hacer con nosotros hoy, como hizo con el carcelero y toda su familia y toda aquella comunidad. Esta historia concluye como debe concluir la nuestra cuando estamos heridos y cómo va a concluir este sermón. A estas horas de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas. Y luego él y toda su familia fueron bautizados. El carcelero les lavó sus heridas después de haberlos herido. Después les llevó a su casa y les sirvió de comer. Y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Hoy nosotros vamos a comer de Jesucristo y a Jesucristo. Que nuestras heridas no sean para herirnos ni herir más. Presentemos hoy nuestras heridas en la mesa. Y así como ocurrió con el carcelero, aún heridos, dejemos que el Señor nos sane. Hoy es día de milagro de sanidad, hoy es día de libertad, hoy es día de salvación. Hoy es día que otros se alegren de creer en Dios. Y que nuestro testimonio de vida como iglesia, persona, familia y país sirva para sanar las heridas en el nombre de Jesús. Que así sea. Señor, gracias. Nuestras heridas caminan con nosotros doquiera que estemos y hoy muchos quizás estamos heridos por distintas razones. Y lo queremos reconocer, lo queremos confesar, porque así nos permitimos pedirte ayuda, porque así nos permitimos no esconderlas, no enamorarnos de la herida como si se convirtiera en algo bonito, sino solicitar tu libertad y tu sanidad en el nombre de Jesús. Y haciendo esto podremos, como el carcelero, después de herirles, limpiar las heridas de los demás. A veces nos planificamos en hacer cosas que no nos salen. Y la vida misma a través de tu espíritu nos lleva a hacer cosas que jamás pensamos. Y hoy es un día para eso. Te vamos a suplicar, Señor, sanidad en el nombre de Jesús. Te vamos a suplicar sanidad de nuestras heridas, las más profundas que estamos cargando. A veces nos concentramos tanto en nuestros dolores físicos que se nos olvida que el alma duele, que los pensamientos duelen, que el futuro a veces nos duele, que el pasado nunca ha dejado de doler, que hoy nos duele algo en esta vida. Y que esa herida necesita sanidad para que no nos enferme más, para que no muramos en el intento, sino que por el contrario, nos levantemos como hicieron aquellos heridos Pablo y Silas, esperando el milagro de la sanidad. Ellos lo recibieron por tu gracia y tu favor, porque tú te encargas de los justos, porque tú das luz al que te busca con fidelidad, como dice el salmista. Porque tú te encargas de aquellos que vinimos a suplicarte hoy sanidad en el nombre de Jesús. Yo estoy dispuesta a suplicarte sanidad por cada uno de los heridos y las heridas que aquí estén. Por los que nos ven por internet, por los que nos verán y nos escucharán después. Y por los que no se han atrevido a gritar ni buscar ayuda, ni siquiera se atreven a levantar su mirada a ti para decir, Señor, sálvanos. Sánanos, libéranos. Pero yo lo voy a hacer por ellos y por ellas y la iglesia lo va a hacer. Porque no lo vamos a hacer en el nombre de ninguno de nosotros, sino en el nombre de Jesús, el gran sanador herido. Para tu gloria, nuestra sanidad, nuestra salvación y nuestra transformación. Así lo creemos. En el nombre de Jesús. Amén.